Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En el programa de hoy contamos nuevamente con la presencia de nuestro querido amigo José de Segovia para tratar un tema de mucha trascendencia, muy importante, que es el tema del perdón. Queremos profundizar en este tema porque precisamente José de Segovia acaba de publicar un libro que trata sobre el mismo y que tiene el sugerente título de El asombro del perdón. Hola José, bienvenido de nuevo a nuestros programas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar una vez más. José, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Lo natural en nosotros yo creo que no es perdonar, es precisamente el rencor, ¿no? El resentimiento que ha alimentado las grandes historias, ¿no? ¿Por qué nos apasionan las películas del oeste, ¿no? Sino por la venganza, ¿no? De alguien que hace lo imposible para poder finalmente satisfacer su ira, ¿no? Trayendo mal a aquel que ha hecho tan grande mal contra los que él quiere, ¿no? Las historias de resentimiento y venganza reflejan simplemente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? La satisfacción incluso que tenemos, ¿no? Cuando alguien recibe mal después de haber hecho mal, ¿no? Viene de esa necesidad natural que tenemos, ¿no? De ver precisamente cómo alguien recibe más del mal que ha hecho y que ha producido a otras personas. El perdón es lo menos natural, lo más increíble, lo verdaderamente asombroso, porque nadie naturalmente tiene capacidad para perdonar. Tenemos que reconocer una y otra vez que cuando alguien nos hace mal, cuando nos sentimos ofendidos, no solamente no lo olvidamos, sino que queda en nosotros tal huella, ¿no? Que la persona ya nunca vuelve a ser la misma, ¿no? La vemos siempre a los ojos de la ofensa. La ofensa determina nuestra relación con esa persona. Y eso ocurre incluso en los vínculos familiares. ¿Cuánta gente no ha vivido eso, ¿no? Que en su propia familia, aquellos más cercanos, por algo que ha ocurrido, que ha hecho alguien en cierto momento, vemos que nunca vuelve a ser esa relación que podía haber en un principio, ¿no? No hay nada natural y obvio en su puesto en perdonar, todo lo contrario, ¿no? Es lo más antinatural, lo más asombroso, lo más extraordinario. Se suele decir que podemos perdonar, pero no olvidar. ¿Qué relación hay entre estas dos cosas? Hay una confusión siempre en esta realidad. Indudablemente que no podemos olvidar. El mal que se nos ha hecho está siempre en nuestra memoria, queda una huella, marca, como hemos dicho, la forma en que nos relacionamos con esa persona y que a partir de ese momento va a cambiar nuestra forma de actuar para con ella. Pero en el perdón no estamos hablando de recordar o no, estamos hablando del hecho de cómo relacionarse, ¿no? Con esa persona a partir de ese momento. Los judíos, por ejemplo, tienen esta idea de que el hombre no puede perdonar, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho respecto al Holocausto, la muerte de aquellos millones de judíos en manos de los nazis, que cuando se pide perdón de ellos, ¿no? El judaísmo suele decir no está en las manos de los hombres el perdonar, solo Dios puede perdonar. Claro, lo que ellos quieren decir es que bíblicamente en la escritura de los judíos, ¿no? Encontramos que es un privilegio de Dios, ¿no? El poder perdonar. El perdón del hombre solamente es un reflejo y ciertamente pálido de lo que significa el verdadero perdón. Nosotros no perdonamos nunca completamente. Podemos decir que aceptamos las excusas, las disculpas de una persona, que queremos volver a tener relación con ella. Pero claro, eso es diferente que la reconciliación completa que uno desearía y anhelara. Volver atrás, hacer como si nada hubiera pasado, ¿no? En ese sentido, el perdón también del que habla el Evangelio, ¿no? Y el Nuevo Testamento, que caracteriza de una forma especial al cristianismo, ¿no? Es un querer olvidar, un no tomar en cuenta, ¿no? El actuar no porque no se tenga memoria, ¿no? Sino conscientemente no querer que tus actos estén dirigidos, ¿no? Controlados por esa ofensa que ha habido, sino abrir la posibilidad de una nueva relación, de el hecho, si no de poder volver atrás, por lo menos de no tener en cuenta, ¿no? Esa ofensa que se ha recibido. ¿Por qué nos sentimos a veces culpables entonces los hombres?
El gran misterio de la psicología es que si el pecado no existe, si no hay una ofensa de la cual tengamos que sentir, ¿no?, esa culpa, ¿por qué seguimos sintiéndonos culpables? La terapia y todos los esfuerzos que la psicología hace para tranquilizar la conciencia de la persona se enfrenta a este dilema irresoluble, ¿no? El hecho es que, sin duda, la conciencia, ¿no?, nos habla del sentido de una ofensa más profunda, más tremenda. Jesús, por supuesto, habló mucho, ¿no?, de la culpa, ¿no?, y del perdón, ¿no? Pero Dios, por medio de él, no nos ofrece el problema psicológico de la culpa. No está hablando del sentimiento que podemos tener de culpabilidad, que puede ser distinto independientemente de nuestra fe o no fe, ¿no?, de lo que haya sido, ¿no?, la realidad de los males o ofensas que hayamos producido. Hay personas que se sienten muy culpables y diríamos que no han hecho nada, ¿no? Y otras personas que no tienen ningún sentido de culpa y han hecho cosas terribles en la vida, ¿no? No tiene relación muchas veces la conciencia con lo que ha sido nuestra existencia. Pero hay una culpa objetiva que no tiene que ver con los sentimientos que tenemos de ella, ¿no? Y esa es de la que nos habla la Escritura sobre todas las cosas. Cuando hablamos de pecado en la Biblia no estamos hablando de aquellos pecadillos, ¿no?, las cosas malas, los defectos, ¿no?, los vicios que todos podemos tener, ¿no? Eso no es fundamentalmente el pecado en la Biblia. En la Biblia el pecado, ¿no?, es el problema en mayúsculas, ¿no?, que el ser humano tiene, la explicación de todos los males que hay en la vida. Y también, en último término, el origen, ¿no?, de ese sentido de la culpa que todos tenemos, aunque no creamos ni en Dios, ni tengamos la menor noción de pecado. Seguimos sintiendo que hemos faltado en algo, que hemos fallado, fracasado. Ese sentido profundo que tenemos, aunque sea inconscientemente, no comunicado a otros, nos habla de la realidad de ese problema en mayúsculas que hay en la vida, que es ese mal objetivo. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos convivir con la conciencia de los errores que hemos cometido en el pasado o que estamos cometiendo? La lucha con nuestra conciencia, con nosotros mismos, ¿no?, lo que hoy en día muchas veces se habla como luchar con tus propios demonios, ¿no?, se suele decir, ¿no?, es esa realidad insatisfecha, ¿no?, en tu mente, en tu conciencia, ¿no?, que son tus propios fracasos, tus errores, las equivocaciones, aquello que lamentamos, lo que muchas veces la gente dice que se arrepiente de ello, ¿no? Claro, ese arrepentimiento no es el arrepentimiento evangélico, si queremos decirlo, ¿no?, la idea de la vuelta a Dios, ¿no?, de la que nos habla Jesús en los evangelios, pero es simplemente el lamentar, ¿no?, los hechos, las cosas que en nuestra vida somos responsables, pero que consideramos que han traído grandes males a nuestra vida. Los efectos nos hacen lamentar y deplorar esos hechos que hemos cometido, ¿no? El arrepentimiento, sin embargo, del que habla Jesús, no viene determinado en primer lugar por las causas, los efectos, las consecuencias que esto tenga, que ciertamente son tan grandes que toda la vida misma sufre de los efectos de ese mal en mayúsculas, ¿no? Pero de lo que habla es de la ofensa personal, ¿no?, que significa para nosotros la manera en que hemos tratado a Dios mismo. Por eso es que, como dice David en su famoso salmo de arrepentimiento, el 51, contra ti he pecado. El pecado se muestra en relación con Dios, con nuestro Creador. Y por eso decimos que si alguien tiene un sentido de pecado, una conciencia, es porque tiene al mismo tiempo una idea de que hay un Dios, ¿no?, y que tiene una responsabilidad frente a ese Dios y le ha fallado. La mayor parte de la gente diría que esto es absurdo. ¿Qué le he hecho yo a Dios, no? O sea, ¿de qué soy yo culpable? Todo lo contrario, lo que llevamos es una lista de todas aquellas cosas que Dios debería habernos hecho y no hemos recibido de Él en nuestra vida, ¿no? Pensamos más bien que Dios es injusto, ¿no? No que nosotros somos injustos. Esa es la proyección que se produce en nuestra experiencia. O sea, Dios nos ha dado la vida y el favor de todo lo que disfrutamos, pero le hemos devuelto el favor y le hemos hecho a Él responsable. Un Dios a nuestra imagen y semejanza que culpamos, que proyectamos nuestros defectos, fracasos y frustraciones a Él y le hacemos a Él responsable incluso del sufrimiento y el mal en el mundo. De esa lógica parece que es Él quien tiene la plena responsabilidad de todo lo malo que aquí ocurre, ¿no?
Por eso cuando descubrimos nuestro propio mal, cuando vemos al leer la Biblia como en un espejo, la realidad oscura que ocultamos, cuando se cae esa máscara en la que pretendemos ser mejores de lo que somos, descubrimos lo que realmente significa nuestra culpa. Ese mal objetivo, el hecho de haber fallado. Literalmente en la Biblia se utiliza la expresión para pecar de errar el blanco, de fallar, de no cumplir el propósito. ¿No es este el sentido mismo de nuestra humanidad? ¿No es cierto que no llegamos finalmente al fin, al objetivo, al propósito para el cual la vida ha tenido que ser hecha? Es por esto que todo ser humano de alguna forma tiene conciencia, ¿no?, del fracaso que significa el pecado, en cuanto comprende que realmente la vida no es lo que debiera ser, que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, que estamos lejos de encontrar realización y plenitud, ¿no? Y para convivir con el sentido de fracaso, de frustración, ¿no?, la única posibilidad es poder enfrentarnos a la liberación que Dios nos ofrece por medio de Jesús. Es lo único que puede romper constantemente ese ciclo y espiral en el cual volvemos una y otra vez a nuestro sentido de culpa. Y eso es el perdón. El perdón, como ha dicho un músico como es Bono, el cantante de U2, él decía, el músico de este grupo de rock, que para él lo que le da esperanza en su vida es que Cristo haya roto esa espiral, ¿no?, de lo que podríamos llamar el karma, la causa y los efectos. Todas las religiones, dice Bono, giran en torno a esto. Según tú haces, así recibes, ¿no? Pero el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús es cómo se ha roto ese círculo que constantemente nos lleva a sufrir la consecuencia y los efectos de lo mal que hacemos. Y eso es lo que Dios hace en Cristo Jesús, cuando Él mismo, Jesús, sufre las consecuencias que nosotros merecemos. Por medio de la cruz se rompe totalmente esa lógica, ¿no?, por el cual estamos abocados a sufrir la consecuencia de nuestros fracasos. Y ese es el verdadero alivio, esa es la liberación de la culpa, el descubrir que porque otro ha sufrido en tu lugar la consecuencia, el pago del mal que tú merecías, ahora estás libre de esa carga. No solamente eres libre de un castigo, sino que eres libre del peso en sí, de lo que significa el agobio de esa realidad que la Biblia llama el pecado. Porque Él lo ha cargado, tú ya no tienes que llevarlo. Porque Él lo ha sufrido, tú no tienes ya que padecerlo. Porque Él, en nuestro lugar, ¿no?, ha abierto así el camino a la reconciliación con nuestro Creador, que es también el juez, finalmente quien tiene la última palabra. Podemos estar seguros, seguros de que finalmente no sufriremos la consecuencia del mal que hemos hecho, que seremos realmente perdonados por la justicia de otros, de otro en singular, Cristo Jesús, seremos libres, absueltos para siempre. Esa es verdaderamente la única manera de poder convivir con nuestra mala conciencia, con nuestro sentido de culpa. Muchas gracias, José, por adentrarnos, por profundizar en este tema tan importante para nuestras almas. Esperamos que lo mismo que nosotros hemos disfrutado, vosotros también lo hayáis hecho. Muchas gracias por vuestra atención.